todas las riquezas de la gracia de Dios, all the riches of the grace of God, las riquezas del cielo, the riches from heaven, son en Cristo. are in Christ. Dios ha provisto en Jesucristo God has provided in Jesus las Christ riquezas del cielo para the nosotros. riches from heaven for us. Si usted está en Cristo, If you are in Christ, la abundancia de su gracia es para usted. the abundance of His grace is for you. Si usted no está en Cristo, If you are not in Christ, no Jesus, you got nothing. no tienes a Jesús, no tienes nada. Nada. Nothing. Diga que no está en Cristo, no tiene nada. Say, he that is not in Jesus has nothing. Nothing. Nada. Pero en Cristo, But in Christ, el que está en Cristo he that is in Christ es escogido en Cristo desde antes de la fundación is del mundo. chosen in Christ from before the foundation of the world. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. God has adopted us as His children, Nos ha aceptado en el amado, has accepted us in the beloved, en quien tenemos redención, in whom we have por su redemption sangre, by His el blood, perdón de pecado según las riquezas de su gracia. forgiveness of sin according to the riches of His grace. A veces estamos muy preocupados por nuestra condición Many actual. times we're too worried about our current condition En vez de preocuparnos por nuestra posición eterna. instead of being concerned with our eternal position. No nos ocupemos tanto de nuestra condición Let us not concern ourselves too much with our condition, y vámonos a ocupar más de nuestra posición. and let us concern ourselves more with our position. Nuestra condición, cualquiera que sea en esta vida, Our condition, whichever that may be in this life, varía. will vary. Ella va y viene, It comes and aumenta y goes. disminuye, It increases and decreases, pero es temporal. but it's temporary. Usted puede tener la mejor condición, You may have the best condition, pero es temporal. but it's temporary. Usted puede estar en su peor You condición, might be in your worst condition, pero es but temporal. it's temporary. Pero nuestra But posición, our position en Cristo Our position in es Christ eterna. is eternal. No termina, It doesn't no end. disminuye, It doesn't no se decrease. destruye, It is not es para destroyed. siempre. It is forever. Hemos sido aceptos en el amado We have been accepted eternamente y para siempre, in the beloved eternally and porque Dios forevermore. ama a Jesús, Because God loves Jesus. lo amó, He loved lo him, ama loves y him, lo amará and eternamente. shall love him Y si tú eternally. estás en él, And if you are in si him, tú estás en if él, you are amado, in him, Dios te amó, God loves te you, ama y loves te you, amará eternamente and will y para love you siempre. eternally and Siempre forever. que tú estés As- en As Cristo, long as you are estamos en Christ, we Cristo, are in aceptos Christ, en el amado, accepted in en the quien hemos beloved, tenido redención por su in whom sangre, we have redemption by His blood, perdón de pecados, forgiveness of sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His grace. Vamos a ver qué es redención. Let us look into what redemption Hemos is. hablado de que en el amado tenemos We redención. have spoken that in the beloved we have redemption. La redención Redemption es la liberación is the deliverance por el pago de un rescate. by the payment of a rescue. Escucha, así de simple. As simple as that. Nosotros los cristianos Us Christians, tendemos a cristianizar todas las we tend palabras. to Christianize all words. Nosotros cristianizamos, por ejemplo, la palabra evangelio. We Christianize, for example, the word gospel. Cuando hablamos evangelio, When we speak about the word viene una gospel, palabra evangelizo griego, ¿no? it comes from the Greek word evangelis. Lo que significa es buenas nuevas. What it means is good news. Las buenas nuevas del imperio The good news in the era el empire evangelio imperial. was the
imperial gospel. Por supuesto, las buenas nuevas de nosotros, los cristianos, Of course, our good news es el evangelio de Christians, Jesucristo, is the gospel que es of lo que Jesus significa Christ. las buenas noticias That's what del it reino means. de Dios. The good Amén. news of the kingdom of God. Cristianizamos la palabra, por ejemplo, bautizar. We Christianize, for example, the word baptize. Viene, ¿verdad?, de la palabra baptizo. It comes from the Greek word baptizo. Hablamos de bautizar y nosotros los cristianos enseguida pensamos cuando bautizamos a los cristianos. And us Christians, when we speak about baptism, we immediately think about when we baptize the Christians. Pero si vamos al significado, la etimología de la palabra But if es we go- sumergir. But if we go to the etymology of the word, what it really means is to submerge. Por eso es que al bautizar al cristiano lo sumergimos en las aguas. That's why when we baptize a Christian, we submerge him in the waters. Lo que hace la diferencia What makes the entre difference bautizar a un cristiano, sumergirlo a otra clase de sumersión, Between to submerge and baptize a Christian and to submerge someone else es el motivo o el sentido por lo que se hace, el is, significado por lo que se is hace. the reason, meaning, or significance of why it is done. Así mismo, redención That's why the same word redemption es la liberación is the deliverance por el pago de un rescate. by the payment of a rescue, of a ransom. Hoy es una palabra muy común escuchar rescate. Today, to hear a rescue is a very common word. Diariamente en las noticias Daily in the news, es muy común escuchar que alguien está pidiendo dinero that por el someone is asking for rescate money de una for persona the que él mismo ransom. tiene secuestrado. for ransom of someone that they have taken away. Eso es bien común, ahora está sucediendo mucho en las It's naciones. very common. It's something that's Secuestran happening in the niños, nations. secuestran personas, secuestran They take away por children, dinero, people, they just take para them pedir away in dinero exchange for por money, la to ask for liberación money, de esa persona. for the deliverance of that person. La persona que está secuestrada, The person that has been kidnapped, esa persona se convierte en esclavo de su secuestrador. that person becomes a slave to the people that have kidnapped. Esa persona no puede hacer nada que su secuestrador no le permita. That person cannot do anything that the person has kidnapped them allows them to. Si lo tienen amarrado, If they've been bound, él no se puede soltar aunque quiera. they cannot get loose even if they want to. Él se quiere ir de ahí, That person wants to leave pero no that puede place, irse. but they can't Está leave. secuestrado. They've been Es kidnapped. esclavo de su They're a secuestrador. slave of the person that has kidnapped them. Entonces cuando viene una persona y paga el rescate So when a person comes and pays the ransom para la liberación de la persona secuestrada, to deliver the person that has been kidnapped, esa acción es lo que se llama redención. that action is what's called redemption. Y la persona que está pagando el rescate, And the el person dinero, that's paying the money for that ransom está redimiendo a esa is persona redeeming that person, y se le llama redentor. and they call that person the redeemer. Amén. Ese es el concepto de redención. That is the concept of redemption. Ahora, Now ours, de nosotros dice Pedro, about us, Peter says, que nosotros fuimos rescatados that we were de nuestra vana rescued manera de from vivir, the vain way of living, la cual heredamos de nuestros padres. which we inherited from our parents. Pero no fue con cosas corruptibles, But it wasn't with corruptible things, como oro y plata, like gold or silver, sino con la sangre preciosa de but the Cristo, precious blood of Jesus. como de un cordero sin mancha y sin contaminación, As of a lamb without blemish or stain. destinado desde antes de la fundación del mundo. Destined from before the foundation of the world. Óigame, desde antes de la fundación del Listen, before mundo, the foundation of the world. pero manifestado en los postreros tiempos, But manifested in the latter days. por amor a vosotros, dice By Pedro love a los to que le us, escribía, Peter says, por medio de quien creéis en Dios, through whom you believe in God, quien los resucitó de entre los muertos, who rose him up from the dead, para que vuestra fe sea basada. so that your faith might be based in. Cuando leí When I read que nosotros hemos sido rescatados, that we have been rescued, lo marqué en mi Biblia. I marked it in my Bible. Si nosotros hemos sido rescatados, If we have been rescued, yo entiendo que hemos sido secuestrados. I understand that we have been kidnapped first. Hemos estado antes esclavos. Before we were Alguien nos slaves secuestró. by the person Alguien that nos kidnapped. esclavizó. Someone kidnapped Queríamos us. salir de ahí, no podíamos. Someone enslaved us. We wanted to go away and we couldn't. Amén. Amen. Pedro dice que fuimos rescatados. But it says that we were rescued. Ahora, Adán Now Adam no fue secuestrado. Adam was not kidnapped. Adán ni siquiera fue engañado. Adam wasn't even deceived. Engañada fue la mujer. The woman was deceived. Adán
Adán cuando pecó, Adán sabía lo que hacía. When Adam sinned, he knew what he was doing. Él desobedeció a Dios sabiendo que desobedecía. He disobeyed God knowing he was disobeying Él him. pecó porque quiso. He sinned because he wanted to. Y cuando él desobedeció a Dios, And when he disobeyed God, desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dado disobeying the commandment that God had given him, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, that not eating from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Adán entró en un estado de muerte espiritual. Adam entered a state of a spiritual death. Vino la separación. Separation from God came. Escuche esto. Listen. Cuando el diablo les habla para desobedecer a Dios When the devil speaks to you, trying to get you to disobey God, y le dice, no, si seréis como dioses. and he tells you, no, but you're going to be as gods. Toda palabra es semilla que tú siembras. Every word is a seed that you're sowing. Tú puedes sembrar semilla para vida y tú puedes sembrar semilla para muerte. You may sow seeds for life, or you may sow seeds for death. Tú puedes recibir también una palabra o una semilla y no dar ningún fruto. And you might receive a word or a seed and not give any fruit. Venga del diablo o venga de Dios. They may come from the devil or from God. La palabra va a hacer un efecto en ti, The word is going to cause an effect in pero you. va a producir el fruto dependiendo de quién proviene. But it will produce a fruit depending on who it comes from. Escuche, Listen. cuando el diablo habló When the devil spoke para que ellos desobedecieran so that they might disobey, y la mujer comenzó a ver que era bueno para agradar los ojos, and the woman started to see that was pleasing to the eyes, bueno para comer, good for eating, codiciable para alcanzar sabiduría. desirable to reach wisdom. Esto era el germen que había en esa palabra. This was the germ that was in that word. Ese era el fruto de la palabra That was que iba a producir. The fruit of the word that was going to produce. Como usted ve, es fruto de la carne. Porque era bueno para los ojos de ella, Because it was good for her eyes, no ante los ojos de Dios. not before God's Era eyes. bueno para comer, para It su was good for vientre. eating and for her Y stomach. era codiciable para adquirir sabiduría, pero no la de Dios. And it was desirable to acquire wisdom, but not God's wisdom. Sino la sabiduría de Instead, aquel de donde venía la palabra. The wisdom from he that the word was coming from. Si usted ve bien, estas tres cosas, las tres. If you can look at this carefully, all these three Los things, deseos de los ojos, the desires of los the deseos de la eyes, carne, desires of the la flesh, vanagloria de la vida, and the vanity of life, que son los mismos que hace mención Juan en su primera are carta. the same things that John mentioned in his first epistle. Dicen que no provienen del Padre, que provienen del They mundo. don't provide from the Father, they don't come from the Father, they Dice que el come que from ama the al world. mundo, el amor del Padre no está en He él. that loves the world, the love of the Father is not in him. Porque los deseos de los ojos, Because the los desires of deseos the de la eyes, carne, desires of the la vanagloria de la flesh, vida, and the vain- no proceden del Padre, sino del mundo. And the vanity of life don't come from the Father, Y el from the mundo world. pasa y sus deseos, pero And el que the hace la world voluntad de Dios permanece para Goes siempre. away and passes, but he that does the will of the Father Amén. will remain forever. Pero esas tres son los mismos gérmenes que habían en la palabra que la serpiente les había dicho. But those three were the very essence of the seed that the devil had spoken to them. Y esos gérmenes señalan una sola cosa. And that germ or that essential thing point to one thing. Señalan al ego, They point to the ego, al yo. to selfishness. Por eso es que el hombre por That's naturaleza why man by nature siempre quiere sobresalir, always wants to ser stand el out, primero, to be the tener la first, atención. to have everyone's Y si no attention. puede llegar a ser más que Dios, And if he can't be more than por God, lo menos quiere ser más que los demás hombres. he at least wants to be greater than Pero all quiere the ser rest of the más. men. But he wants to be Quiere more. ser más. He wants Quiere to ser be admirado. more. He wants Quiere to be ser visto. admired, Quiere seen, sobresalir siempre. and stand out Porque always. esto apunta al ego. Because that ¿Vamos points to the entendiendo? ego. Are we understanding? Al ellos desobedecer, When they disobeyed, la recibieron. they received Fíjese it. que cuando usted recibe la palabra de Look, Dios, when you receive God's word, el germen, la simiente de Dios y esa palabra the seed of God in es that simiente word incorruptible. is an Va a dar incorruptible el fruto seed. del Espíritu en And will ti. give fruit from Porque the Spirit viene de in you, Dios. because it comes from God. Ahora, ellos la recibieron. Now they received it. Creyeron al diablo más que a Dios. They believed the devil more than God. Y dice la palabra de Dios And the word of entonces God says que todas las áreas de la naturaleza de Adán, todas fueron corrompidas, todas las And all esferas de la naturaleza humana. all the areas of
Adam's human nature were corrupted. Adán sufrió una depravación total. Adam suffered a total depravity. Entró en un estado de muerte espiritual, He entered a spiritual death, separado de Dios. separated from God, Y esa naturaleza and that nature fue la que transmitió a toda su descendencia hasta el presente. was the nature that he transmitted to all of his descendants until the present day. Nosotros no nos escapamos de esa We naturaleza. cannot escape that nature. Esa naturaleza de pecado que nos incita y nos impulsa al pecado. That sinful nature that incites us and gives us an impulse towards sin Esa fue la que heredamos was de the Adán. one we en ese inherited from Adam. tiempo. Quedamos esclavos del poder del pecado. We are slaves to the power of sin. Quedamos esclavos de Satanás. We were slaves to Satan, Secuestrados. kidnapped. Quedamos esclavos del poder de la muerte. We were slaves of the power of death, Porque la paga del pecado es muerte. because the wages of sin is death. Para poder salir de esa condición, To be able to come out from that condition, necesitábamos uno. we needed one. Necesitamos a alguien We needed someone que pagara el precio por nuestro to pay the rescate. price for our ransom. Estábamos secuestrados We were kidnapped por el pecado, by sin, por la muerte, by death, por el diablo. by the devil. Necesitamos We- a alguien que pague el precio de nuestro We rescate. need someone to pay the price for our ransom. Necesitamos, pero tiene que ser uno. But it must be one. Tiene que ser uno It must be one cuya vida satisfaga la justicia de Dios. whose life satisfies the justice or righteousness of God. Porque la justicia de Dios Because- es la que dice que la paga del pecado es muerte. Because God's justice is the one that says that the wages of sin is death. La justicia de Dios es la que dice que todos hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria It de is Dios. God's justice that says that we have all sinned and we have all come short of God's ¿Qué glory. hombre en la tierra no ha pecado? What man on earth has not sinned? Escucha ahora lo que le voy a explicar. Listen carefully what I'm going to explain now. Estoy hablando de la justicia innata de Dios. I'm speaking about God's inborn Una de las righteousness. perfecciones propias de su esencia. One of the characteristics or of God's essence, Sí, que componen la sustancia de Dios. which make up God's substance itself. Así como la santidad, Just like la holiness, misericordia, mercy, la justicia. Es righteousness. también una de las perfecciones propias de su also esencia. one Está of- en su esencia. One of God's, his own characteristics is his own Es la essence. justicia innata de Dios. It's God's inborn righteousness. Es esa la que dice que el hombre tiene que morir. That's the one that says Porque ha man pecado. must die because he has sinned. Ahora esa justicia dice, Now that righteousness says, para que el hombre pueda ser rescatado, for man to be rescued or el ransomed, precio del the rescate por price ese of that hombre ransom for man tiene que ser una vida must be a life, o un hombre que dé su vida, or a man that gives his life. pero esa vida no puede haber en ella ningún pecado. But there can't be a single sin in that man's life. Porque el hombre Because man, que Dios perdió en el Edén that God lost in Eden, fue un hombre que él creó sin pecado. was a man he created Y without solamente sin. una vida sin And pecado only a life without sin puede sustituir esa vida que se perdió allí en el will be Edén. able to substitute that life that was lost in the garden. Necesariamente tiene que ser un hombre así, It must be a man like that, sin pecado. without sin. Esa redención That redemption nos iba a devolver a was going nosotros to give back to us la libertad del poder del pecado the freedom from the power, La deliverance from the libertad power del of poder sin, de la muerte. deliverance from the power of y nos death. iba a liberar de Satanás. It was going to deliver us from Satan. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, In the Old Testament, in the book of Leviticus, vamos a hallar que si un hombre era esclavo we were going to find that when a man was a slave y él no podía redimirse a sí mismo, and he could not redeem himself, el pariente más cercano podía redimirlo. the closest family member could redeem him. O sea, podía pagar el precio. In other words, that he could pay the price for him. Entonces, Dios envió un segundo Adán, In other words, God sent a second a Adam, Jesucristo, Jesus Christ, nacido de mujer, born of a woman,
Porque tenía que ser verdaderamente hombre. Because he had to be a true man. Tenía que participar de naturaleza humana. He had to participate of human nature. Tenía que venir en semejanza de carne de pecado. He had to come in the likeness of sinful flesh. O sea, que pareciera semejanza de carne de In other pecado. words, that it seemed it had to come in the appearance of a sinful Que flesh. pareciera porque no había pecado en In the él. appearance, because there was no sin in him. Tenía que participar de carne y He had to sangre. participate of flesh and blood. Porque a los que venía a redimir Because éramos those- carne y sangre. Because those that he was came to redeem were flesh and blood. Y ahí él así con esa vida sin pecar And as this life, sinless life tenía came, que venir a morir he had to come and die y pagar el precio con su sangre. and pay the price with his own blood. Solo Jesucristo Only Jesus Christ ha sido el único has been the only en toda la one historia in de la all humanidad, of history of humanity, el único the only que one vivió una vida that perfecta, lived a perfect una vida life, santa. a holy life. Solo Jesucristo Only Jesus podía Christ rescatarnos. could redeem Solo us. Jesucristo Only Jesus podía Christ pagar el could pay precio. the price. Solo su sangre fue Only- inocente. because his blood was innocent. Solo su sangre podía limpiarnos. Only his blood could clean us. Solo su sangre podía satisfacer la justicia de Dios. Only his blood could satisfy God's justice. Solo Jesucristo Only pudo Jesus ser Christ nuestro sustituto. could be our substitute. En el Antiguo In the Testamento Old Testament, había un día, there was one day, era un día llamado el día de la it expiación. was the day called a day of expiation. Era un día, el día santo más importante para Israel. It was the most holy day for Israel. Era el día de la expiación por el pecado. It was the day for the payment of sin. La palabra expiación That the word expiation, lo que significa es what it Cubrir. means is to cover. cubrir. La expiación o los pecados eran expiados The sins were cleansed cuando se pagaba un precio de rescate when the price for ransom was paid, equivalente a la recompensa del pecado. equivalent to the ransom of sin. Entonces toda la nación quedaba redimida. In other words, the whole nation then was redeemed. Era un día muy importante It was a very important day porque este era un sacrificio de animal because this was an animal sacrifice que el sumo sacerdote hacía that the high priest would do una vez al año. once a day, Una once a vez. year. Una vez al año hacía Once este a year, sacrificio. he would do the sacrifice. Y era para expiar And it was to atone los pecados del the pueblo sins of the people. que en el año And in anterior the previous year, quizás no hubiesen sido expiados. maybe they would not have been atoned for. Porque sacrificios tenían todos los Because días. they had sacrifices every day. Los sacerdotes sacrificaban The todos los priest would días. sacrifice every day. Pero una vez But one el sumo time, sacerdote the high priest entraba al lugar would santísimo. enter the Holy of Holies. Él tomaba dos animales. He would take two animals. Primero él tenía que purificarse a sí First, he mismo. had to purify himself. Se ponía vestiduras especiales. He would put the special clothes on. Tenía que matar un becerro por sus propios He had pecados. to kill a lamb for his own sins. Y tenía que hacer ciertos ritos de And he purificación had to do para sí certain mismo. rites for himself. Luego tomaba dos And then- machos cabríos. And then he would take two Dos machos cabríos. goats. Y uno de ellos And one of them era sacrificado. was sacrificed. Con la sangre. With the blood, Él entraba al santuario que había detrás del velo. he would enter the sanctuary that was beyond the veil. El lugar santo y el santísimo estaba separado por un The velo. holy and the most holy place was separated by Solo a el sumo veil. sacerdote entraba una vez al año. Only the high priest would enter once a Y year. entraba con la sangre And he de would ese animal. enter with the blood of that animal. Iba y echaba la sangre sobre el propiciatorio. He would go and pour that blood over the mercy Esparcía la seat. sangre sobre el He propiciatorio. would put the blood over the mercy seat. La sangre quedaba entre Dios, la presencia de Dios que se manifestaba, And that blood was before God, the presence of God that would manifest itself. y las tablas de la ley que estaban debajo del And the tablets propiciatorio. of the law that were under the mercy seat. Leyes que ellos habían violado, The laws that they had broken. pero que ahora la But sangre now la the estaba blood cubriendo. was covering. Y esa era la expiación. And that was the atonement. Ahora, la sangre de estos animales Now the blood from the animals solamente
solamente cubría. Recuerda que expiar es cubrir. would only, remember that atone is only to cover. Cubría los It pecados would cover the sins para que la ira de Dios no viniera y los so that destruyera. the wrath of God would not come and destroy. Esta ceremonia, This ceremony- él tomaba, había otro macho cabrío, And there otro was buey. another goat. A este otro, This other one, él ponía las manos sobre su cabeza. he would place his hands over his head Confesaba sobre él los pecados, las iniquidades y los pecados del pueblo. and would confess upon him the sins and the iniquities of the people. Este era el chivo expiatorio. This was the scapegoat. Lo enviaba al He desierto would send him to the desert para que en el desierto fuese matado, muerto por So that- alguna otra bestia. so he might be killed in the desert by some other beast. Pero esto simbolizaba But this symbolized que los pecados that the sins habían sido perdonados had been y forgiven olvidados, and dejados forgotten, fuera. left outside. Esta ceremonia This ceremony tenía que hacerla todos los años. to be performed every year. Era el día de la It expiación. was the Day of Atonement. Amén. El autor del libro de los The Hebreos author of the book of Hebrews dice que esta tipología said that this de typology expiación of atonement fue cumplida en was Jesucristo. fulfilled in Jesus Christ. En In Jesucristo, Jesus el Christ, Cordero de the Dios. Lamb of God. Hubo un día, There was one day, el día más oscuro The- en toda la the historia de la darkest tierra. day of all of history of earth. Entre la hora sexta y la novena. Between the 6th and the 9th hour. Esto es 12 del mediodía y las 3 de la tarde. That's between 12 noon and 3 o'clock in the afternoon. Hubieron 3 horas There were- de tinieblas. There were 3 hours of darkness. El cielo oscureció That the heavens became dark. y una densa oscuridad cubrió toda la And a tierra. dense darkness covered all the earth. Ese día era el día de nuestro rescate. That day was the day of our rescue. Ese día era el día donde Jesucristo tenía que morir en la cruz de Calvario para pagar el precio por nuestra That was redención. the day that Christ had to pay the price on the cross for our redemption. Pareciera que era la hora de la potestad de las It tinieblas. seemed that was the hour of the powers of darkness. Todavía el pecado reinaba. Still sin reigned. El castigo todavía no había sido pagado. See, the punishment had not been paid for yet. Todavía la muerte reinaba. Death still reigned. La muerte no había sido derrotada. Death had not been destroyed yet. El diablo creía que lo tenía en sus manos. The devil thought that he had him in his hands. Y Jesucristo allí en la cruz, crucificado en la cruz del And Calvario, Jesus Christ was crucified in the cross of Calvary. tenía que llevar sobre su cuerpo todos nuestros Had pecados. to take upon his body all of our sins. Durante su vida en la tierra, During his life on earth, perfecta, perfect, santa, holy, sin pecado, sinless. condenó el pecado He en su condemned carne. sin in his own flesh. Pero la expiación tenía que ser hecha en la cruz But the del atonement had to Calvario. be performed on the cross. Vino allí un momento donde todo el pecado de la humanidad se puso sobre su cuerpo. And there was the moment when all of the sin of all humanity fell on his body. En el momento donde todos los pecados fueron puestos sobre él. At the moment when all the sins were placed upon him. Dice la palabra de Dios The word of que el God Padre says lo abandonó. That the Father abandoned him. El Padre se separó de él. The Father separated himself Y from le him. escuchamos un grito de angustia. And we hear a cry out of anguish. Y cuando escuchamos a Jesús decir, And we hear Jesus saying, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you abandoned me? Estamos We entendiendo are understand que el precio está siendo that pagado. the price is being paid. Estamos entendiendo We are que understanding la justicia de Dios está siendo satisfecha. that God's justice is being satisfied. Porque la separación Because que Jesucristo está sufriendo the separation that Jesus Christ is going through no es la separación de cuando usted se aparta de Dios is ahora. not the separation as when you separate yourself from God. No es la separación de los hombres que están sin Cristo. It's not the separation that men without Christ go through. Todavía sobre ellos la misericordia de Dios llega. Still, the mercy of God
reaches them. Porque cuando llueve, llueve para justos e injustos. Because when it rains for the righteous Cuando and the sale el sol, non-righteous. cuando sale el sol, sale para justos e When the injustos. sun rises, it rises for the righteous and La unrighteous. separación que Jesús está sufriendo The ahora separation that Jesus Christ is going through es la desolación total. is a complete desolation. Está pagando la sentencia de la paga del pecado. He is paying for the sentence of the price of La sin. sentencia que han de sufrir todos los The condenados. sentence that all that those that are condemned have to suffer. Los que mueren sin Cristo. Those that die without Christ. Es una separación desoladora. It's a desolating separation. Jesucristo entró ahora en tinieblas desoladoras. Jesus Christ entered into this desolating darkness. Para todo el que estaba allí solamente había un hombre muriendo. For all those that were there was just a man dying. Pero ese hombre no solamente era hombre, But that ese man era was hombre just a también man. era Dios. But that man was also God. El diablo tenía el decreto. The devil had the decree. El diablo conoce la palabra mejor que muchos The devil cristianos. knows the word more than most Christians. Y el diablo tenía el decreto en la mano. And the devil had that decree in his hand. Por cuanto todos han pecado, For todos los the- hombres han For pecado, all men have sinned. todos están condenados. They've all been condemned. Todos van a tener que vivir separados All de are going to have Dios. to be Y live mostraba el decreto. separated from God. Ese era el decreto que había And he contra was showing him the nosotros. decree that he had in his hand. Tú no mereces You salvación. don't deserve Tú salvation. eres un pecador. You are a sinner. Y la ley dice And the law que la says paga del pecado es the muerte. wages of sin is death. Pero el diablo estaba But the confrontando ahora uno. devil was confronting Uno que nunca había pecado. one that had never sinned. Aleluya. Porque en aquel momento, At that moment, cuando los pecados de la humanidad when the sins of fueron humanity sobre Jesucristo, were placed upon hubo Jesus un Christ, confrontamiento there was a confrontation entre el Hijo de Dios between the Son of y los God poderes de las and tinieblas. the powers of Y dice la darkness. palabra de Dios The word of God que allí says, en la cruz del Calvario and at the cross of despojó al Calvary, diablo, he disposed despojó the devil. sus demonios, He disposed the anuló devil. el decreto And he annulled y the el decree. mismo Padre And the Father satisfacha himself su justicia, satisfied his own tomó el justice. decreto He took y the la decree. clavó él mismo allí en la And cruz. he nailed it Aleluya, himself to the cross. aleluya, Hallelujah. aleluya. El precio The price estaba siendo pagado. was being Él paid. pagó el castigo de nuestro pecado. paid for A the su nombre punishment sea of la sin. gloria. To his name A be su the nombre glory. sea la To his gloria. name be the glory. Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya. La justicia satisfecha. When the righteous El justice was castigo, el precio satisfied, está pagado. the punishment for price has been paid. Ahora dice Jesús, Now Jesus says, consumado es. it is finished. Ya está paga. It is paid. Y acto seguido, And right after, escuche esto, listen to this. exclama en alta voz: He cries out in a loud voice, Padre, Father, en tu mano encomiendo mi espíritu. to you I give my spirit. Esta mañana cuando leía, This morning when I read, se me abrieron los ojos en algo. my eyes were open to something. Cuando cargaba el pecado, When he had the sin upon him, no podía llamarlo Padre. he could not call him Father. Dijo, Dios mío, Dios He said, mío, my God, ¿por my qué me has God, abandonado? why have you forsaken me? Esta es la prueba de que ya había sido pagado el precio. This del is the pecado. proof that the price had been La already justicia paid. estaba satisfecha. And the justice was Porque being ahora cuando ya va a satisfied. entregar el Because Espíritu, now when he's going to le hand dice, over, deliver his spirit, Padre, he says, volvió a Father, ser el Hijo. he became the Son again. Aleluya. Padre, Father, en tus manos in your hands, encomiendo mi espíritu. I hand my spirit. ¿No se parece a nosotros cuando estábamos muertos en pecados y delitos? Doesn't it seem like us when we were dead in our sins and Decíamos trespasses? Dios, We said pero God. solo un día, But one solo day, un día, one cuando el day, pecado fue quitado, when sin was taken vinimos away, a ser sus hijos we became y his pudimos children, llamarlo and we Padre, could call him Father, Padre, Father, Padre, Father. aleluya. Hallelujah. Oh, gloria sea su nombre. Glory be to his Gloria name. sea su Glory nombre. be to his Gloria name. sea su Glory nombre. to his name. Gloria sea a Glory tu nombre, to your name, Jesucristo. Jesus Christ. A ti te damos To honra. you we A give ti all te damos glory. gloria y todo el honor All por glory siempre and honor, y para siempre. forever and ever.
Amén. Te ven porque el Señor es digno de alabanza. See why the Lord is Y worthy digno de of praise, gloria. worthy of Y glory, digno de honra. and worthy of receiving honor. ¿Está entendiendo ahora Are you dónde understanding now estábamos where we y were dónde Él nos ha traído? and where He has brought us? Amén. Amén. Amen. Aleluya. Y Jesús dijo, And Jesus said, Dios mío, my God, perdón, no, Padre, sorry, Father, en tus manos encomiendo mi into espíritu. your hands I deliver my Y spirit. murió allí físicamente. And He died there physically. Dice la palabra de Dios The Word of God que en says ese momento that at that moment, el velo que separaba el lugar santo del the santísimo veil that separated the holy from the fue most holy rasgado de arriba abajo. was ripped from top to Un bottom. acto de la voluntad de Dios, An act from the will of God, señalando pointing to que la barrera that the que barrier, Adán, la barrera de separación the barrier of que separation Adán había levantado entre Dios that y el Adam hombre had placed between God and man había sido quitada. had been removed. Dios estaba anunciando God was announcing que la justicia estaba satisfecha that His justice had been y que el satisfied precio había sido and the pagado. price had been Amén. paid. Amen. Jesús luego fue sepultado. Jesus later was buried. Jesús fue sepultado Jesus was buried, y la muerte se puso de fiesta. and death had a party. Digo, ahora lo tengo. It says, well, I got him now. El sepulcro creyó que lo podría retener. The tomb thought that they could retain him. El sepulcro creyó que lo retendría. The tomb thought that they would be able to retain him. Pero eso sería únicamente hasta el tercer But día. that was only going to happen until the third day. Hasta el tercer día, Until the third cuando se day, iba a manifestar públicamente su triunfo en el Gólgota. When his triumph in Golgotha was going to be publicly manifested. Amados, y fue así como el tercer día. Beloved, and this way, the third day, Jesucristo se levantó glorioso. Jesus Christ rose up Quitó las gloriously. llaves del infierno al diablo. And He took the Se keys from levantó the glorioso de entre los from the devil. muertos. He rose Se from the dead. levantó triunfante. He arose triumphantly. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Y resucitó And we- para no morir And jamás. He resurrected to not Jamás. die ever again. Ever Oh, again. gloria sea su Glory nombre. be to His name. Gloria sea su Glory nombre. to His name. Hizo un solo And with sacrificio. one sacrifice, Santo y perfecto. holy and perfect. Solo Él pudo ofrecer una Only ofrenda He sin could pecado. give a sinless Solo Él offering. podía pagar Only el He could precio. pay the El price. santo, Holy el sublime, one, the hecho más the excelso que most los high. ángeles. Make it more Más high than the sublime que angels. los ángeles. More higher No than the tuvo angels. necesidad de entrar diariamente And those who had to go daily a ofrecer sacrificios to offer como lo sacrifices. hacían los sacerdotes humanos. as the other humans had to. Porque no entró con sangre Because de he did bueyes, not enter no with the- entró con sangre de animales, The blood of entró con animals. su propia He sangre entered with his own y no el blood. tabernáculo hecho por And hombre, not the tabernacle sino made el by man, tabernáculo levantado por el Señor y no por los hombres. but by the tabernacle that was built Amén. by the Lord and not by Fue man. un solo sacrificio, Only one pero sacrifice. fue perfecto. And it was perfect. La vida de uno The life of one que no había pecado. that had not sinned. La muerte no lo podía retener. Death could not retain El him. diablo no lo podía retener. devil could not Él retain nunca him. tuvo parte en él. He never had a part of Amén. him. Él era el santo. There was a holy one, the righteous El justo one. murió por los injustos. The righteous one died for the unrighteous. La primera carta de Pedro The first letter of Peter dice says que por la transgresión de uno, that by the transgression of one, por la transgresión de by uno, the transgression of one, entró la condenación a todos los hombres. condemnation came to all men. Pero que de la misma But manera, in the same manner, por la justicia de by the uno, righteousness of one, todos los hombres fueron all justificados en men él. were justified. El mismo Pedro dice Peter himself que says por el pecado de uno, that by por the la sin desobediencia of de un one, by the hombre, disobedience of one man, los muchos fueron pecadores. many were considered sinners. Pero por la obediencia de uno, But by the obedience of one, escucha ahora, los muchos serán constituidos many will be made justos. considered righteous. Usted puede ver la diferencia. You see the difference? Usted ve la diferencia You ahí. see the difference there? Por la desobediencia de uno, By the disobedience of por el one, pecado de un hombre, by the sin of one man, los muchos, por no many, decirlo todos, it could be all,
fueron constituidos pecadores, were made sinners. pero por la But obediencia by the de obedience otro hombre, of another man, los muchos the many serán, will be, serán, will be, serán, will be, serán. will be. Tienes que creer. You must believe. 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 Serán constituidos Will be constituted justos. righteous. Amén. Ahí vemos también We also see cómo there es en Cristo. that everything is Será. in Christ, will be. En Adán, In Adam, los hombres fueron hechos pecadores, men were made sinners, pero en Cristo but in Christ, serán will be constituidos justos. Considered righteous. Los que creen, Those that believe, los que creen, those that el que believe, está en Cristo, those that are el que in no está en Christ, Cristo, he that is not in está Christ condenado. has been condemned. Con la misma fe With that same faith que hemos recibido, that we have received, que somos pecadores por la culpa de Adán, that we know that we are sinners because of Adam's fault, con esa misma fe with that same faith, comienzas a creer ahora begin to believe que now tú no tienes que pecar that you don't have to sin por causa de Cristo. because of Christ. ¿Sabe qué dice Juan en su primera carta? You know what John in his first letter Que el says? que practica pecado That he that practices es sin del diablo, belongs to the devil. porque el diablo peca desde el principio. Because the devil sins from the beginning. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, But the Son of God para appeared for deshacer this las obras reason, del diablo. to undo the Y works of the Jesucristo devil. dijo un día: And Jesus Christ si said el one Hijo os day, libertare, if the Son delivers seréis you, you will truly verdaderamente be libres. free. Entonces no hay Therefore, justificación there is no para que usted viva una vida de pecado. for you to live a life. El Hijo de Dios, The Son of God, Jesucristo, Jesus nos Christ, ha rescatado, ha pagado el rescued us. precio, He's paid nos the ha price. libertado. He has delivered us. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to the earth, hizo muchísimas cosas gloriosas he did many glorious things. que todos nos gozamos en That ella. we all rejoice in them. Jesucristo abrió los ojos a los Jesus Christ ciegos, opened the eyes of the los blind. oídos a los sordos, He opened the ears of the sanó a deaf. muchos enfermos, He healed many sick. echó fuera demonios, He cast out calmó demons. las tempestades, He calmed the con storms. 5 panes y 2 peces alimentó multitudes, And he fed multitudes. hasta levantó He muertos. even rose dead. Pero el principal fundamento de su venida, But the main foundation for his coming, él vino a buscar he y a came salvar to seek a los and perdidos. save the Vino a lost. dar su vida en He came rescate to por give his muchos, life por as a todos ransom for aquellos many, que creen en su those that nombre. believe in his name. Por eso hoy no nos podemos sorprender That's why today we cannot be surprised cuando escuchamos a un Pablo que Well, entendió todas estas cosas when we hear Paul that understood all these things, y lo escuchamos decir: and we hear him say, con Cristo estoy juntamente crucificado, I am crucified together with Christ. y ya no vivo yo, And no longer I, it is mas I vive who Cristo live, en mí. but Christ y lo lives que ahora in me. vivo en la carne And what I live now in the lo flesh, vivo en la fe I live in the del faith Hijo de Dios, of the Son of el God, cual me amó who loved y me, se entregó a sí and he gave mismo himself por mí. for me. Tenemos que entender ahora We must también understand now la as well demanda de Pedro. that the Peter's demand, Como aquel que os llamó es santo, as he that called you is sed holy, santos en toda vuestra manera de be vivir, holy in all your the ways of your life, porque escrito está: because it is written, sed santos be holy, porque yo soy for santo. I am. Todavía, amado, más sorprendente. Beloved, even more surprising. Hoy sí que vamos a entender algo. Today we are truly Que going to hemos leído understand otras something. veces. We've read it 2 or 3 times. Hoy podemos ver por qué Juan, Today we're going to be able to see why John, cuando se abrió aquella puerta y pudo ver la visión en el when cielo, that heavenly door was open, he could see that vision of heaven. pudo ver aquellos 4 seres He vivientes, could see those 4 living beasts, 24 ancianos, 24 elders, que parece que tenían su mente y su corazón puestos fijo en la grandeza de la redención. who seemed that their mind and their hearts were focused on the greatness of a redemption. Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says que estos 24 that ancianos these 24 y estos elders 4 seres and these vivientes 4 living se beasts postran ante el Cordero would bow down before the Lamb. y cantan un cántico diciendo: And they sang a song, digno eres, worthy are you,
de abrir el libro to open y the desatar sus sellos, to open the roll, porque the tú book, fuiste inmolado and take away the y seals, con tu because sangre you were slain, and nos by has your redimido blood you have redeemed para us nuestro Dios for our de God, todo linaje, from all de toda raza, lineage, lengua race, y nación, tongue, y and nos nation. has hecho And you have made para us nuestro Dios for our God, reyes y sacerdotes, kings and y priests, reinaremos en and la we shall tierra. reign on earth. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, digno eres, Señor, eres digno, digno eres, eres digno, eres digno. You're worthy. Aleluya. Dice la palabra de The word Dios. of God says, Y esto sí que es grande. and this is truly great, Porque los 24, because the 24 los representan a los redimidos. represent the redeemed. Es un cántico que solo ellos podían And cantar. there was a song that only they could Nos sing. has redimido para nuestro You Dios. have redeemed us Es for our nuestro God. cántico también para el It is Cordero. also our song, the believers. Pero también vinieron millones de ángeles. But also millions upon millions of angels Los came. ángeles The angels no han vivido la redención. did not live Los ángeles de redemption. Dios They are God's que no angels. pecaron, They did not que sin, mantuvieron su posición de honra. who held their position of honor. Pero los ángeles de Dios, But God's angels, sorprendidos, surprised, Dice la palabra de amazed, Dios, the word of God que says cuando el Espíritu de Cristo that when the Spirit of Christ revelaba revealed la salvación a los profetas antiguos, salvation to the prophets of the Old Testament, ellos inquirieron they would y inquire trataron de indagar and they tried to delve into quién era ese Mesías investigate who y that en qué Messiah tiempo was, habría de surgir. and at what time he was about to Pero por el arise. Espíritu de Cristo But by the Spirit of les Christ, fue dado también they also pointed que ellos them administraban algo that they were ministering que no eran something para ellos, that was not for era para them. nosotros, It was for us, predicando el Evangelio de preaching the salvación. gospel of salvation. Y dice la palabra de And the Dios word of God que los says mismos ángeles that the angels anhelaban themselves, ver tal they cosa. were astonished around these Literalmente things. explica And they also que los explains ángeles se empinan that the angels así mirando lo que Dios hacía, become put on the, get on mirando the las tiptoes, profundas riquezas de la sabiduría de admiring Dios, the profound riches of y the millones grace y of God, millones de ángeles and millions upon millions of angels viendo lo que Jesús era watching what y Jesus lo que había hecho. and what he had done. Comenzaron a They started cantar: to sing, digno es el Cordero, worthy is the Lamb, digno es el Cordero worthy is the de Lamb, recibir el to poder receive the power y la riqueza and the riches y la sabiduría and the y la wisdom fortaleza and the y la strength honra and y the la honor gloria and y the la glory alabanza. and the praise. Aleluya. Y dice la palabra de And Dios the word of God que says todo lo creado, that todo lo que hay en los everything cielos was y lo que hay en created, la everything in tierra heaven y lo and que hay en on el mar, earth and in the decían a sea, gran voz: but say el que with está great voice, sentado en el trono, he that sitteth sea el on the Cordero, throne, sea and la the honra, be the la honor, gloria, the la glory, alabanza, the el praise, poder the por los power, siglos de los forever siglos. and ever. Aleluya, aleluya. Cuando empezamos esta serie When we started this series, y les dije en el fue en la primera parte, and the first part, cómo Pablo después de saludar how Paul, after the greeting, iniciaba con una alabanza. and he would break out in a Ni praise. yo entendía And not even I todo lo que understood me iba luego Dios a revelar en el camino. everything that the God was later on going to reveal to me. Pero luego entendí realmente, Later, I truly understood. aunque en ese día con lo que ya había visto, Even though that day, as we have seen, pensé que había entendido. I thought that I had Porque él understood decía: bendito sea el Dios y why he Padre. said, "Blessed be God and Father." Y si usted busca sus cartas, And if you look at his usted va a ver que varias de ellas encabezan letter, así:
many of them have a header that goes that way. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Blessed be Jesucristo, the God and Father of Padre our de Lord Jesus misericordia, Christ, Father of Dios de mercy, toda consolación. God of all Pedro consolation. también dice, Peter bendito also sea el Dios says, y Padre blessed be the de God nuestro and Señor Father of our Jesucristo, Lord Jesus Christ, que nos hizo renacer who has made para us una esperanza be viva. born of a living hope. Siempre la bendición para Dios en It was todo tiempo. always a blessing to God at all Pero times. hoy, But today, hasta este punto donde vamos, at this point is es where I'm donde going yo he to. entendido Man has not por qué el understood apóstol Pablo why the Apostle inició Paul esta carta started off después this de la letter salutación after the diciendo, salutation, bendito saying, "Blessed sea el Dios y be the Padre God and de Father nuestro of Señor our Lord Jesucristo, Jesus que Christ, nos who has bendijo blessed con us toda with bendición all espiritual heavenly en places, spiritual Cristo, blessings en los in lugares Christ, in the celestes, heavenly en el places, cual nos in escogió whom He desde chose us antes de la fundación before del mundo the foundation para of the que world, fuésemos so santos that we may y sin be mancha holy delante and without de blemish Él por el puro afecto de su before voluntad, Him, para la alabanza because de la gloria de su His gracia, will to the con la praise cual and glory nos of His hizo grace, by which aceptos He made us en el amado, accepted en quien in the tenemos beloved, redención in whom por we su have sangre redemption y by His perdón de blood pecado, and según las forgiveness riquezas de su of sin, gracia. according to the riches of His grace. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Si los ángeles son capaces If de the angels bendecir, were able to si los bless, ángeles son capaces de angels reconocer la can grandeza de Dios, recognize ¿cómo no God's tú, greatness? iglesia, How que ha are sido you, redimida church, por la that is sangre redeemed by del the Cordero? blood of the Lamb? Aleluya. Hallelujah. ¿Cómo no vas a vivir para su gloria? Won't you live ¿Cómo for no His vas a glory? agradecer How won't you live? tu sangre derramada? Why? Aleluya. 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 Amén. Amen. Dice la palabra de Dios The Word of God says que en Él hemos recibido redención por su sangre that redemption by His blood was y in Him, perdón de and pecado forgiveness of sin, conforme a la riqueza de su gracia. according to the riches of His grace. El perdón fue el propósito de la redención. Forgiveness was the purpose of redemption. El perdón es el fruto de la redención. Forgiveness is the fruit of redemption. Él cargó con nuestros pecados. He took our sins Al upon Him rescatarnos, as He rescued la us. justicia de Dios satisfecha, And God's justice was satisfied. fuimos perdonados. We were forgiven. ¿Sabe? Dios habló una vez por boca de You know, Jeremías God spoke through the diciendo, mouth of Jeremiah once. y perdonaré sus iniquidades y sus And I will pecados, forgive their iniquities and their y sins. no me acordaré más de And I ellos. won't remember them forevermore. Él estaba apuntando al nuevo pacto. He was pointing to the new Él covenant. estaba apuntando a Jesús. He was signaling Jesus Ese día Christ. donde quitaría el pecado. That day when sin was going to be removed. Esa es la manera que Dios perdona. That's the way that God forgives. No es que Él es olvidadizo. It's not that He's forgetful. No es que Él no pueda recordar. It's not that He cannot remember. Es que Él decidió no And recordar. He decided and not to remember. Amén. Así como aquel animal le confesaban los pecados y lo tiraban al desierto y eran olvidados. In the same way that animal, Dejado the sins fuera. were confessed over him and would be taken to the wilderness and they would live Tipo left de unforgotten. Jesucristo. That was a type of Jesus En esa Christ. manera perdona el Padre. In that way the Father Cuando tú te forgives. arrepientes When you de repent tus pecados of your y sins recibes a Cristo, and you would serve su Christ, sangre te limpia, His blood tus washes pecados son you, perdonados your sins are y forgiven, Dios el Padre no vuelve a recordarlos jamás. and God commits Himself to not remember them ever again. Recuerde, Remember, recibimos we perdón receive forgiveness según las riquezas according de su to gracia. the riches of His grace. Si usted puede medir If you can measure las riquezas de su gracia, the riches of His grace, usted puede medir if you could de qué measure manera Dios nos perdona. in how the way that God forgives us. Dios no nos perdona God does not forgive us de las riquezas de su gracia. from the riches of His grace. Dios nos perdona God forgives us Según. according de acuerdo a las riquezas to de the su gracia. riches of His grace. Amén. Amén. Dos hombres Two men, muy ricos. very rich. Y al primero, a ambos se les pide una contribución para una buena causa. And he asks contribution from both of them for a good cause. Y los dos son muy ricos. And both of them are very wealthy. El primero The first one da una cantidad gives a certain amount que no se esperaba que fuera tan poquito, that they didn't expect it to be so little porque tenía mucha riqueza. because he had much wealth.
Ese hombre dio de sus riquezas, That man gave of his wealth. pero el otro hombre But the other man da una colaboración would give a contribution abundante, abundant one, conforme a sus riquezas. according to his Ese dio riches. conforme a That sus one riquezas. gave according to his Ese es un riches. hombre generoso. That is a Dio generous conforme a man. lo que tenía. He gave according to what he El had. otro fue como quitarle un pelito a un león. The other one is like taking a little hair off a lion. Dio de sus He riquezas, gave from pero his no riches, conforme but not a according todo lo que tenía. to everything that he En had. otras palabras, podía dar más. In other words, he could give more. Dice la palabra de The Dios Word of God says que Dios nos perdona that God forgives us conforme, according según las the riquezas riches de su of His gracia. grace. Las The riquezas riches de su of His gracia. grace. Nuestro Our Dios God es rico, is rich, pero muy rico, but very pero muy rich, rico but very, en very todo, rich in en su everything. gracia. In His Viene el grace perdón, comes viene la forgiveness, comes misericordia, mercy, todo lo que tú everything necesitas. that you need. Él es rico, Rich, pero muy but very rich. rico. Rich. Aleluya, 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 aleluya. Entonces cuando Dios te perdona, So when God forgives you, escúchame, listen, tú has sido realmente perdonado. you have been truly forgiven. No deje que el diablo te susurre Don't let lo the devil contrario. whisper the Recuérdate que él contrary. es mentiroso, Remember that he is a padre de liar. mentira. He's the father of Y cuando lies. miente, And when he de lies, suyo habla. he speaks ¿Sabe lo of que significa himself. de suyo You know habla? what it means of himself? Que He ese, speaks. es su idioma. Because that's his Mentira, 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 language. mentira, 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 mentira. Ese es su idioma. That's his language. Habla su propio idioma. He speaks his own Habla language. mentira. He speaks Habla lies. mentira. He speaks Habla lies. mentira. He speaks Al que el lies. Hijo ha libertado He that the Son sets free es verdaderamente is libre. truly free. Póngase de pie. Rise to your feet. Aleluya.